En Al Día Noticias establecemos comunicación con la representante de la Cámara, Olga Lucía Velázquez. Bienvenida al Día Noticias, emisora punto 5. Muy buenos días, John Didier, y muy buenos días a todos los oyentes en este día maravilloso. Está que sale el sol, pero todavía frío. A propósito, está el invierno arrasando en diferentes partes del país. El gobierno pues dice que está recogiendo los conchos para intentar dar respuesta a las necesidades de tantos colombianos que a uno se le arruga el corazón viendo las imágenes que lo pierden absolutamente todo, porque es que hay gente que no tiene dónde vivir y justo le da por irse a vivir cerquita del lecho de los ríos y claro, el río recupera su memoria y arrasa con todo lo que se encuentra, por eso es que uno ve esas situaciones, o se construyen barrios en zonas de alto riesgo en las ciudades y luego vienen las tragedias. Desde el Así Congreso, es. ¿cómo observa Olga Lucía Velázquez, representante de la Cámara, este tema del invierno y qué gestión se está cumpliendo? Bueno, desde el Congreso de la República se, se ha solicitado, nosotros desde la Comisión Cuarta hemos citado a control político al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero también hicimos una comisión accidental de cambio climático, porque definitivamente tenemos que hacer conciencia de que las lluvias, lo que ha dicho el IDEAM es que en este invierno cada día ha llovido 40 veces más de lo que había llovido en los últimos 10 años. Eso significa que la cantidad de agua, la intensidad con la que ha llovido, pues ha hecho que las inundaciones, los deslizamientos sean más fuertes. Pero aquí la gran pregunta, John Didier, es, bueno, y todos esos recursos que se han utilizado para mitigación del riesgo, ¿cómo se han invertido? Mm. Y por eso nosotros vamos a hacer un debate de control político a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y es, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué la Mojana vuelve a ser el lugar más crítico cuando se han invertido billones de pesos en la Mojana? ¿Dónde están esos billones de pesos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ¿Por qué se siguen presentando deslizamientos en lugares donde se supone ya debían de tener muros de contención y que han sido pagos por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? ¿Por qué las secretarías de gobierno de las alcaldías dejan que empiecen a hacer edificaciones en lugares donde hay un alto riesgo y donde no deberían estar? Es decir, aquí aquí el tema es complejo y no solamente es el director de la unidad de gestión del riesgo, sino, sino también la responsabilidad que tienen alcaldes y alcaldesas en todo el país, porque no nos digamos mentiras. La gente cuando hace su casa a menos de 1 metro del río sabe que es peligroso, sabe que está en riesgo. Entonces, aquí hay una responsabilidad tanto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y todas las entidades a su alrededor, los alcaldes y alcaldesas de todo el país, no de ahorita, sino de los últimos años, y también la ciudadanía, porque se ubica en lugares donde sabe que hay alto riesgo, pero también porque no hemos logrado controlar las basuras, los desechos sólidos. Resulta que, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, aquí en Barrios Unidos, la semana pasada, cuando empezaron a hacer limpieza de cañerías, lo que encuentran es basura, incluido colchones. Y uno dice, bueno, ¿y un sofá y un colchón que hace metido en una cañería? Entonces, nos hace falta mucha cultura de reciclaje, mucha cultura de la recolección de basuras y definitivamente no deberíamos, o sea, nunca debería de aparecer un sedimento tan grueso como lo está pasando ahora en las cañerías que genera ese taponamiento. Entonces, pues aquí hay responsabilidad de todos, incluido de la ciudadanía y de las instituciones, especialmente de alcaldes y alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, pero también de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y vamos a hacer un debate de control político y vamos a mirar qué pasa con las inversiones, pero esto parece un déjà vu, John Didier. Sí. Yo recuerdo hace 12 años en la Secretaría de Gobierno yo tuve que enfrentar
el fenómeno de la niña. No sé si recuerdas que hicimos un recorrido por el río Bogotá, se iba a desbordar el río Bogotá en la localidad de Osa. Ujú. Hicimos, bueno, hicimos muchas obras de mitigación y fíjese que esas obras a hoy todavía siguen vigentes. Altos de la Estancia, hicimos el muro de contención más potente, 24.000 millones de pesos invirtieron y hoy todavía funcionan. ¿Eso qué significa? Que si se hacen las obras de manera correcta, con los estudios correctos, con la inversión correcta, pues funcionan y mitigan, es decir, nunca más vuelve a suceder el problema. Pero cuando no, pues repetimos, repetimos y repetimos las acciones. ¿Para cuándo el debate? Estamos esperando que, ya había una citación la semana pasada y no asistió el director de gestión del riesgo. Esperamos que en 15 días esté en la comisión cuarta. Bueno, correcto. Eh, a propósito de reformas, un tema en el que usted ha trabajado y que estuvo trabajando en su campaña es el de la salud. Dentro de los titulares que hemos destacado en el día de hoy está un pronunciamiento que acaba de hacer la ministra Carolina Corcho. Dice, la propuesta a las EPS es que se transformen en redes prestadoras de salud. ¿Usted entiende ese mensaje, esa posición? Pues en redes, pues ellos, las EPS tienen una red de servicios, pero claramente cumplen también una función de control del riesgo. La pregunta sería es quién va a generar, quién va a realizar esa gestión del riesgo. Y lo que evidencia con ese pronunciamiento es que los giros van a ser directos a los prestadores, que eso no está mal. Quiero decir que eso no está mal porque el cuello de botella es que la EPS no autoriza, que la EPS no entrega el medicamento, que la EPS no autoriza un procedimiento quirúrgico. Y aquí lo que va a haber es un pago directo a las IPS, al prestador de servicios, y evidentemente lo que se espera es que haya una atención oportuna al ciudadano. Bueno, porque actualmente la plata se le da a la EPS y la EPS se la da a la IPS, que es la clínica del hospital, pero Así para es. evitar esas demoras o que se queden con la plata que no es de ellos. Pues para que hoy, por ejemplo, dicen, nosotros también creamos en la comisión cuarta una comisión de cuentas médicas Mm. para evidenciar cuánto es en verdad lo que se le debe al sector salud, porque, bueno, hay diferentes cifras, se habla de billones de pesos, y uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo sobreviven las IPS si Mm. las EPS les adeudan tanto dinero? Entonces, aquí lo que hay es un giro directo y me parece que eso es oportuno y será eficiente para las IPS. Es que se necesita un mayor control y un sistema de información real. Un sistema de información donde efectivamente uno le esté pagando el servicio a la IPS que esté realizando. Es decir, y yo creo que también aquí se necesita una descongestión real del sistema, así como alguna vez en el sistema judicial se hizo una descongestión, recuerdas, de expedientes, y lo mismo se necesita en salud. En salud hay muchas cirugías represadas por el COVID. Aquí se necesita una Mm. descongestión, especialmente en las áreas quirúrgicas, personas que llevan más de un año, 2 años esperando un procedimiento quirúrgico y no se lo han podido realizar. Se necesita un plan de choque de descongestión en el sistema de salud. Correcto. Además, lo que se diga en cuanto a la reforma a la salud es especulación porque el gobierno todavía no ha radicado un texto de reforma a la salud, solo como que se está tanteando, aunque seguramente usted conoció que Cifras y Conceptos, una empresa con prestigio, el señor Caballero, que fue director del DANE, César Caballero, pues sacó una encuesta recientemente donde dice que 7 de cada 10 colombianos no quiere que acaben las EPS. Sí, 7 de cada 10 colombianos no quieren que acaben las EPS, pero también 7 de cada 10 colombianos quieren que mejore el servicio de salud. Mm. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para que mejore? Pues que haya una atención directa. Entonces, cualquier cosa que digamos en este instante frente a la reforma de la salud, Mm. hasta que no haya un texto radicado, pues no podríamos decir qué es lo que en realidad pretende el gobierno. Iniciativa del gobierno, sí va a ser iniciativa del gobierno. La ministra ya ha empezado a tener reuniones con las comisiones séptimas y esperamos luego que con cada bancada empiece a tener reuniones para que nos presenten la reforma. Reforma que sí ha sido radicada ha sido la reforma electoral.
¿Está de acuerdo con que los niños puedan decidir el cambio de sexo a los 5 años? No, yo creo que la reforma al Código Electoral, todo el capítulo de identificación y de registro se va a sacar dentro de la reforma. Yo creo que, no, yo creo que así como está hoy, de que después de los 18 años se puede cambiar el nombre, se puede decidir, pues Mm. tiene su mayoría de edad, así tiene que ser, no puede ser antes. Bueno, ¿y eso fue una iniciativa de un congresista o así llegó en el texto del gobierno? Así, creo que así llegó en el texto, pero, pero, Pero la reforma es pero de la ya, registraduría, ¿no? De Alex Vega. no, la reforma es de la registraduría, pero en conjunto con el gobierno. Si no fuera Mm, del gobierno, el gobierno no hubiera dado un mensaje de urgencia. ¿Qué ujú, hizo el gobierno? Pues retirar el mensaje de urgencia para que tuviera trámite en los mismos tiempos con la reforma política y que mm. salieran al tiempo. Reforma política con código electoral, no uno primero y luego el otro. Eso fue lo que se hizo, pero evidentemente no es un código de una persona, sino, es decir, para mí lo define que es del gobierno en la medida en que le hicieron la, el El mensaje mensaje de de urgencia. urgencia, correcto. Así Sí, es. es en concordancia con el gobierno, en coordinación, en diálogo concertado. Pero esos articulitos donde el que tenga 5 dedos de frente sabe que no tienen sentido cómo autorizar que un niño se cambie de género a los 5 años, es para poner votar corriente a la gente mientras, al país mientras hacen otras cosas, o eso, ¿cómo lo ve usted? No, yo lo que veo es que hay también unas necesidades de algunas personas en ocasión a la libertad o acogiéndose a la libertad de incluir temas reproductivos, de género, que yo creo que no pueden ser generales. Hay personas que tienen y está comprobado que son niños o niñas que tienen un tipo de característica que médicamente está comprobado y con sus familias hacen un tratamiento, pero yo no puedo generalizar que entonces en la mañana amanezco de una manera y en la tarde soy otra, Mm. y mucho menos dejarlo al libre albedrío de un niño de 5 años que ni siquiera antes de los 12 años es consciente de cuando comete un suicidio y que se ha quitado la vida, cree que todavía amanece y va a estar en su casa con sus papás. Entonces, pues sería completamente irracional e ilógico. Olga Lucía Velázquez es una mujer de familia, es casada, tiene hijos. ¿Usted cree que hay intención en el gobierno o en el Congreso de llevar al país a una ideologización que con eso lo que quieren es de pronto convertir lo anormal como normal y que se vea y que y que a los niños se les enseñen ciertas cosas en educación sexual y como inducirlos al error en el tema del homosexualismo? Es más o menos cuando se habla de ideologización, hacerles ver eso como normal. ¿Cómo ve usted este asunto en este gobierno y en este momento del país? No, yo creo que la educación sexual sí es necesaria. Pues un indicador concreto de educación sexual es que es una herramienta para poder disminuir embarazos en adolescentes y hoy los embarazos en adolescentes continúan. ¿Qué es lo que creo yo? Que no podemos ideologizar el sexo, ni hablar, ni que cuando hablamos de sexualidad solamente estamos refiriéndonos a que, a que el cuerpo, a una, a una utilización del cuerpo. Aquí estamos hablando también de manera preventiva. Cuando yo me educo, yo sé los riesgos del embarazo. Yo creo que es muy importante podernos documentar, capacitar, poder orientar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las personas cercanas, alrededor de lo que implica la sexualidad, el respeto al cuerpo, el cuerpo como su templo, como, es decir, protegerla no solamente de enfermedades, de embarazos, que es uno de los ítems de la disminución de los embarazos en adolescentes, sino también que, sino también que podamos
que podamos asumir nuestra sexualidad de manera responsable. ¿Qué significa eso? Que yo cuido mi cuerpo, protejo mi cuerpo y no permito que hayan tocamientos, y entonces si hay algún tocamiento, porque John Didier también es importante decir, gran parte de los abusos, el 84% de los abusos de niños y niñas son en las casas de familiares o de personas conocidas. Entonces, pues un niño, una niña debe saber, un adolescente debe saber que el tocamiento es indebido, ¿sí? No, y debe denunciar. Pero si yo no sé que eso es indebido, sino que me están dando afecto y después termina en un abuso sexual, pues también tengo que dar una información. Entonces aquí yo creo que no es un tema de ideologizar, sino aquí lo que necesitamos es hacer conciencia, que necesitamos formación, capacitación, pero sobre todo enseñarle a los niños, a las niñas, a los adolescentes que el primer amor es el amor propio, que la protección máxima, su templo es su cuerpo, y que usted tiene que hacer todo para cuidarlo, para protegerlo, y que la sexualidad es consentida, concertada y en el momento correcto, cuando usted es consciente de que no hay ningún riesgo y que existe el amor, ¿no? Porque también aquí se nos está olvidando el amor. Y el amor es lo que une, el amor es lo que mueve el mundo, el amor es lo que transforma. Entonces, pues, bueno, creo que la educación sí es muy importante. Bueno, otra reforma que sí está haciendo trámite en el Congreso y que plantea es la ampliación a 5 años del periodo presidencial. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que debería ser de 6 años, no en este periodo, sí, porque uno no puede legislar en causa propia, pero yo sí creo que 4 años es muy poco para poder, pues de hecho por eso sale la reelección, para poder, y la reelección fue completamente equivocada, porque resulta que cuando usted hace un periodo de 4 años, tiene que volver a los siguientes 4 años a hacer un plan nacional de desarrollo. En cambio, cuando usted tiene un periodo de 6 años, es el mismo plan de desarrollo por el que da cuenta. Y es el mismo plan de desarrollo por el que usted tiene que responderle a la ciudadanía. Entonces, el, el plan de desarrollo usted lo construye, es decir, se aprueba en el Congreso un año después de que el presidente se ha posesionado, un año después. Se hace armonización 6 meses después de aprobado, es decir, año y medio. Le quedan 2 años y medio para implementarlo. Entonces, Mm. y resulta que esos 2 años y medio, un año antes, es decir, en realidad tiene un año y medio para implementarlo, porque un año antes hay ley de garantías, hay nuevas elecciones. Entonces, lo que usted tiene es que ampliar el proceso de implementación del plan de desarrollo, que si es un periodo de 5 o de 6 años, tendría en realidad 4 años o 3 años y medio para implementar el plan. Claro. Y también debería ampliarse el periodo de los alcaldes y concejales, gobernadores, diputados, aprovechar de una vez, o solo el del Yo creo, presidente. yo creo que de alcaldes y gobernadores, pero y no solo el de presidente, porque es el mismo proceso. O sea, es Mm. el mismo, pues aplica para todos igual. De hecho, yo creo que debería de unificarse los periodos. Sin embargo, dicen que ya estuvo en alguna época de esa manera, se cambió para dar más transparencia, pero yo sí creo que eso ahorra en procesos de temas de registraduría, procesos electorales, sería un ahorro para el país también. Sí, y en estos 4 meses del gobierno, Petro, ¿le ha gustado? ¿Está contenta o le preocupan algunas cosas? No, yo creo que el gobierno, nosotros somos partido de gobierno, el partido Alianza Verde. Creo que estamos también como partido aprendiendo a ser partido de gobierno. Creo que el presidente tiene buenas intenciones en un plan de gobierno ambicioso y que está como todos los presidentes y como todos los gobernantes que asumen, acomodándose a sus tareas, pero creo que le ha ido, frente a lo que se comprometió a hacer, le ha ido bien. Es decir, se comprometió a que iba a hacer una reforma tributaria y se hizo, se comprometió a que iba a ser un Ministerio de la Igualdad y está en trámite. Se comprometió, es decir, antes de finalizar este año va a dejar plasmadas varias de sus intenciones.
mañana, el miércoles en el Congreso hay una moción de censura a la ministra de Minas. Y entonces hay múltiples preguntas. Yo, por ejemplo, creo que la ministra de Minas es una mujer muy capaz, con mucha experiencia, pero desafortunada porque no tiene experiencia académica, técnica, pero la experiencia del gobierno con los medios, pues no la tiene y está adquiriéndola. Claro, cualquiera diría, bueno, pero entonces que, no, que la adquiera en otro lado, pero resulta que se le da la oportunidad de tener esa experiencia como ministra de Minas en un proceso y en un reto como transformación energética a la cual yo también le apuesto y creo que el país debe apostarle. Y lo ha dicho también y lo dijo ayer en una, en una emisión que está destrabando todos los contratos que estaban quietos y eso significa que hay nuevos contratos en operación, que Ujú. hay 381 contratos hoy listos para pues, 174 que están en exploración y 115 en explotación, aparte de los 49 contratos que están en explotación que tiene Ecopetrol. Es decir, nosotros tenemos hoy un soporte para hacer la transformación energética. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Que si de aquí si de acuerdo a lo que hagamos al 2028 o al 2030 no vamos a lograr tener lo que esperábamos en materia de energía eólica, energía solar, la biomasa, las hidroeléctricas, pues nos toca darle un espacio de tiempo al petróleo. No podemos cortarlo de tajo, Así porque es. cuando se ven reflejados los temas de, de transformación energética, de lo que se haga hoy, en el 2028 o en el 2030. Ujú. Entonces, pues el gobierno ha hecho sus apuestas, es decir, lo eligieron por unas apuestas que está implementando y eso fue lo que estableció el país y el Congreso con sus partidos de gobierno, pues le está ayudando a cumplir. Sí, bueno, y no importa que la reforma tributaria haya sido aprobada a pupitrazo, como se ha dicho desde algunos sectores, incluso reconocido por el propio Gustavo Bolívar, donde dijo que había que aprobar eso a como diera el lugar y no extender más el debate porque se estaba deteriorando la imagen del presidente, La reforma tributaria yo creo que ha sido la más analizada de los últimos tiempos y se lo digo con conocimiento de causa, pero eso no dijeron los gremios. porque porque la reforma tributaria la radicó el presidente el 7 de agosto, o sea, la radicó en agosto y se aprobó en noviembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses de análisis de una reforma tributaria. En las reformas tributarias que yo había estado Mm, anteriormente, mm. se radicaba la reforma tributaria en máximo mes y medio, ya estaba aprobada. Entonces aquí hubo un gran debate. ¿Qué es lo que, qué quiso el gobierno? Pues que todo el mundo aportara, que tanto así y tanto debate hubo que una reforma que se presentó de 25 billones de pesos terminó siendo de 20. Si no hubiese habido discusión, pues hubiera quedado en 25 y pupitrazo es que se aprueba lo que el gobierno Sí. trae sin chistar, es decir, sin hacerle ninguna modificación. Aquí Ujú. no, aquí hubo modificaciones, aquí hubo 4 meses de análisis, de disertación, y bueno, y también en la aprobación hubo un proceso, no se aprobó el mismo día. Yo recuerdo además reformas tributarias en las que participé, donde se aprobaban a medianoche, se convocaba a las 12:05 de la mañana, se aprobaba la conciliación y ya. Bueno, pero no se ha terminado de digerir el impacto de esa reforma tributaria y ya están anunciando la otra para los municipios y departamentos. No, 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 no. Aquí lo que se quedó es que en la reforma tributaria que se aprobó no iba ningún tributo municipal ni departamental, pero Ujú. estamos en mora de hacer una reforma de los tributos municipales y departamentales, porque, porque ahí usted no se imagina, y oyentes, la cantidad de tributos que han hecho en algunos municipios. De hecho, hoy hay tributos que cobran en algunos departamentos que son únicos. Por ejemplo, en Barranquilla. En Barranquilla le cobran a los juegos, al alumbrado público, a otros, a la telefonía móvil, y con eso recaudan. Y dicen, bueno, y el resto del país no cobra eso, no.
Entonces, aquí se necesita organizar tributos, pero también se necesita que los entes territoriales le digan al gobierno nacional e incluso al Congreso de la República, oiga, nos saquen más estampillas, porque aquí hay estampilla pro universidad, estampilla pro adulto mayor, estampilla pro medio ambiente, una cantidad de estampillas que casi todas van dirigidas a la infraestructura, que lo que hacen es encarecer los contratos de infraestructura de los entes territoriales. Entonces, no es una nueva reforma tributaria para los entes territoriales. Yo creo que ahí lo que hace falta es una reorganización de los tributos territoriales que nadie, ningún gobierno ha asumido esa responsabilidad. Y este gobierno dijo, sí, listo, le apostamos, hagamos. Bueno, una pregunta final. El proyecto de regalías que fue aprobado en el Congreso, usted fue la coordinadora ponente. ¿Qué deben saber los colombianos sobre ese proyecto? Bueno, es muy importante y gracias por la pregunta. El proyecto de regalías se aprobó por 31.3 billones de pesos. Esos 31.3 billones de pesos, 29.9 ingresos corrientes y que van dirigidos el 25% de los recursos a los municipios y departamentos productores, el 34% para departamentos y regiones, donde los departamentos es el 60%, las regiones el 40%, y regiones donde hay dos características fundamentales, donde haya más población NBI, es decir, de necesidades básicas y satisfechas, y una tasa de desempleo más alta para su inversión. Está el 15% para los municipios más pobres del país, que también son esos dos criterios, población NBI y tasa de desempleo, y el 10% para ciencia y tecnología, el 7% para paz. Ahí está la mayoría de los recursos. Importantísimo que los recursos están garantizados, pero además que es la primera vez en la historia del país que un presupuesto bianual aumenta un 94%. Es decir, nosotros teníamos el presupuesto bianual pasado de 17 billones y pasamos a 29.9 billones de ingresos corrientes. Ingresos que están garantizados con contratos que hoy están entregados en ejecución, 115 contratos en ejecución por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y 49 por parte de Ecopetrol. De hecho, recordemos que el presidente de Ecopetrol la semana pasada dijo, tenemos gas suficiente, hemos encontrado gas en el fondo del mar para poder tener una transición energética tranquila en Colombia. Entonces, es muy importante, son recursos para las regiones. Un mensaje fundamental para los oyentes, que estén alerta en qué se invierten las regalías en su departamento, de su municipio, especialmente si son municipios productores, porque resulta que las regalías se utilizan en proyecticos de 1.000 millones, de 5.000 millones, en lugar de hacer proyectos de gran inversión que generen un gran impacto en el departamento o en el municipio. Entonces, para eso se hicieron las regalías, para invertirlas en los entes territoriales, especialmente con proyectos de gran impacto, acueductos, alcantarillados, vías, pero cuando uno mira, el 77% de los proyectos que se invirtieron, los recursos del bienal pasado, son en proyectos entre 500 millones y 5.000 millones de pesos, es decir, proyecticos, y así no avanza y no se genera impacto en un municipio o una región. ¿Su proyecto de la propiedad horizontal ya se radicó? Ya, ya está radicado el proyecto, ya está acumulado con el otro proyecto, es decir, que la primera audiencia que se va a tener de ese proyecto de propiedad horizontal coincide con la primera audiencia del proyecto que se radicó 2 meses atrás. Entonces es fantástico porque vamos a tener un proyecto, pues que además quiero decirle, John Didier, fue un proyecto construido con la ciudadanía. Se inscribieran 537 personas y terminaron de manera permanente 200 personas participando en la construcción Ujú. del proyecto de ley. Pues qué interesante. Se nos quedan temas sin abordar, pero sabemos que está trabajando entonces mucho desde el Congreso de la República. Es importante saber conocer la gestión que hacen los congresistas, en este caso Olga Lucía Velázquez del partido Alianza Pero Verde. no me despida sin preguntarme por salud mental, porque yo quiero invitar a todos los oyentes a que miremos el programa activamente. El programa se transmite por el canal Congreso, que también vamos a entregar los links a diferentes medios para que podamos transmitir nuestro programa. Es un programa a través que se transmite por el canal Congreso, pero queda el link por YouTube. Y vamos a enseñar ahorita en el mes de diciembre los primeros auxilios
en salud mental. Entonces, es fundamental, importante que todos y todas las personas podamos tener esas herramientas que nos ayudan a controlar las emociones, pero sobre todo a poder controlar a otros, a que no se hagan daño, a que no se autoinflijan. Sí, yo por eso le decía, se nos quedan temas, pero aquí lo tengo, aquí tengo el de salud mental, que también pues tenía entendido que la salud mental que se priorizó en los diálogos vinculantes dentro del plan de desarrollo en Bogotá, tenemos entendido que usted es la coordinadora de la Comisión de Salud Mental del Congreso. Eso es muy Así importante. es, una comisión accidental que creamos, yo soy la coordinadora, Ujú. participamos en los diálogos vinculantes en las 7 localidades que se hicieron en Bogotá, más de 15.000 personas participaron y logramos que quedara como prioridad número 1 la salud mental. Y eso habla muy bien del trabajo que estamos realizando, pero sobre todo de la conciencia que estamos generando en todas las personas de lograr que comprendamos que la salud mental es fundamental para nuestra armonía, nuestro equilibrio, pero sobre todo aprender a gestionar las emociones y ponernos en los zapatos del otro antes de tomar acción. Representante, cuando lo considere, estos micrófonos del Día Noticias siempre abiertos para conocer esas buenas noticias de la gestión que se está cumpliendo y también debatir los temas, así sean polémicos, pero que haya ilustración e información para los colombianos. Que pase muy buen día, gracias. Muchísimas gracias, John Didier. Un abrazo fraterno y solidario para todos los oyentes, para ti y tu familia. Y bueno, y esperamos que este año que ya casi termina sea fantástico y maravilloso, de maravillosos resultados para todos. Bueno, que pase Gracias. muy buen día, gracias. En Al Día Noticias, análisis con profundidad.